conocimiento y análisis del mundo de los parásitos es uno de los objetos de estudio de la ciencia. Desde las observaciones de gusanos intestinales realizadas por Aristóteles en el siglo V a.C., la observación y combate de los parásitos ha sido de vital importancia para tratar enfermedades que han afectado la salud humana en todo el mundo. La incidencia de las enfermedades metaxénicas, así como la lucha en contra de los vectores que las transmiten, es uno de los retos actuales de la ciencia a fin de lograr su control y eliminación. Entre ellas, la leishmaniasis. Pero, ¿qué es la leishmaniasis? El nombre que se le da a un conjunto de enfermedades que van desde lesiones cutáneas hasta afecciones que pueden ser muy graves de órganos internos. La consideramos una enfermedad de las zonas tropicales y subtropicales, una enfermedad transmisible, transmitida por un mosquito. Un mosquito, que en este caso es del género Luxomia o Phlebotomus, dependiendo del lugar del mundo donde se ubique. Es una enfermedad metaxénica o un grupo de enfermedades que son metaxénicas porque es transmitida por vectores. Producida por un parásito que es una célula muy pequeña que a su vez es transportada por algo que llamamos vector. Hasta hace un tiempo se consideraba una sola enfermedad con distintas manifestaciones clínicas. Ya hoy día son consideradas como enfermedades diferentes. Es un complejo de enfermedades o manifestaciones clínicas producidas por diversas especies del parásito Leishmania. Es una enfermedad infecciosa que es producida por un protozoario del género Leishmania, considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las 6 enfermedades parasitarias con mayor impacto sobre el humano. Está distribuida en prácticamente todo el mundo. Una enfermedad parasitaria transmisible de animales a personas en las zonas tropicales en que se encuentra el vector que la transmite, que puede de alguna u otra manera ser un multiplicador de posibles casos o patologías tanto en animales como en personas. Es una zoonosis donde hay un reservorio, generalmente un vertebrado salvaje, hay un vector que es un mosquito conocido como Luxomia en el Nuevo Mundo, y hay un hospedero accidental que es el hombre, que al ser picado por un mosquito que ha tomado el parásito de un reservorio silvestre sufre la enfermedad. Ciertas condiciones como la zona geográfica, el clima y la fauna se conjugan para que las personas, el parásito y el agente transmisor, que es el mosquito, interactúen facilitando la propagación de la enfermedad. ¿Cómo se propaga la leishmaniasis? Está asociada a fenómenos como deforestación, invasiones. El hombre, con la expansión de las ciudades, interrumpe el ciclo natural y es donde el hombre se infecta. Y por eso vemos que normalmente en nuestro país la enfermedad es en la periferia de las ciudades, es decir, donde la ciudad contacta con la selva. Cambios económicos, sociales que han acontecido en las últimas décadas nos han llevado a nuevas situaciones que implican un mayor contacto hombre-vector. La distribución geográfica de los vectores se superpone a la leishmaniasis o viceversa. No hay enfermedad sin haber vectores. La leishmaniasis, un problema de salud pública a nivel mundial, se reporta en más de 88 países de 4 continentes, donde habitan los mosquitos de los géneros Phlebotomus y Luxomia. El hábitat de los mosquitos transmisores de la leishmaniasis varía desde bosques húmedos hasta regiones muy áridas. La clasificación de los flebotomos son diferentes, pero quizá la más aceptada es una que nos divide los flebotomos del viejo mundo en 3 géneros, que son Phlebotomus, Sargentomia y Chinius.
Y en el Nuevo Mundo tenemos los géneros Lutzomia, Bruntomia y Varilegia. Phlebotomus y Lutzomia incluyen todos los transmisores de la leishmaniasis. El resto no son transmisores de leishmaniasis. La lutzomía, el mosquito transmisor en las Américas, es de color amarillento, alas en forma de V, patas largas y cuerpo recubierto de cerdas. Las hembras se alimentan de sangre, la cual requieren para su reproducción. Hay unas 800 especies de flebótomo conocidas hasta el momento y es repartida equitativamente entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. Aquí en Venezuela tenemos poco más de 100 especies reconocidas, de las cuales unas 30 son antropofílicas, o sea que se alimentan del hombre. Y esto significa que solo estas pueden ser vectores. La lutzomía coloca sus huevos en sitios húmedos y de baja luminosidad como huecos o grietas, troncos y hojarascas. Este mosquito es un insecto con metamorfosis completa y su ciclo de vida se inicia con el huevo de donde brota la larva, que se desarrolla en 4 etapas hasta convertirse en la pupa, de donde emerge el adulto, cuya vida varía entre 25 y 30 días. Cuando este insecto vector inocula los parásitos en la piel del humano, el parásito casi inmediatamente busca a células blanco para ser internalizado. Existen distintos tipos celulares que pueden alojar a Leishmania en su interior, pero la célula predilecta de Leishmania es el macrófago. El macrófago es una célula que normalmente forma parte del sistema inmunitario, es una célula diseñada evolutivamente para destruir agentes infecciosos. Sin embargo, Leishmania se las ha arreglado para hacer de esta célula su célula blanca. Y dentro de esta célula, el parásito se diferencia, cambia de forma, adquiere nuevas características que le permiten adaptarse a vivir en el interior de vacuolas dentro del macrófago. Dentro de estas vacuolas, él prolifera y se desarrolla y prolifera hasta hacer estallar la célula y con esto liberando decenas de nuevos parásitos que pueden ir a infectar a otras células. En general, la leishmaniasis se manifiesta en 2 formas, cutánea y visceral. Cuando es cutánea, puede presentarse en una o más lesiones ulceradas. También se manifiesta en nódulos, pápulas y placas no ulceradas. En su forma intermedia puede ocasionar lesiones mucosas o verrugosas.
La leishmaniasis visceral, en cambio, afecta el hígado y el vaso, lo que produce un aumento del volumen del abdomen. También ocasiona fiebre irregular prolongada, pérdida de peso e inflamación de los ganglios linfáticos, además de palidez cutánea y mucosa debido a la anemia severa que produce. ¿Cómo se manifiesta la leishmaniasis? Las manifestaciones clínicas más importantes están representadas por la leishmaniasis cutánea y la leishmaniasis visceral. Tiene muchas manifestaciones clínicas. Muchas veces el común de la persona la confunde con un hongo, por ejemplo, o con la presencia de infecciones de otra naturaleza, ya que se manifiesta a veces con una llaga. Y el cómo se desarrolla la enfermedad depende de varios factores, entre ellos la especie del parásito que la causa, pero también de cómo el hospedador, es decir, en nuestro caso el hombre, responde frente al parásito. La enfermedad producida por mexicana y por amazonense es distinta de la enfermedad producida por Donovani. Las dos primeras producen lesiones cutáneas, Donovani no. La presentación de la enfermedad va a depender de la respuesta inmune del huésped y del parásito que está produciendo la enfermedad. Leishmaniasis cutánea, en donde se observan, producto de esa infección, lesiones a nivel cutáneo, a nivel de la piel. Existen tres manifestaciones cutáneas principales, que son la llamada cutánea localizada, que son unas úlceras muy bien delimitadas, de bordes definidos, que pueden curar espontáneamente con el curso de los meses. También existe la leishmaniasis difusa, que es una forma cutánea en la cual se desarrollan nódulos repletos de parásitos y es una forma muy difícil de tratar, es muy resistente al tratamiento. Leishmaniasis mucocutánea, en donde estos tipos de parásitos tienen tropismo, o sea, tienen afinidad por zonas húmedas del organismo. Esta forma se presenta luego, meses o años después de la aparición de una leishmaniasis localizada causada por especies de leishmania de un subgénero particular que es el subgénero Viania, principalmente leishmaniasis brasiliensis, leishmaniasis panamensis. Cuando esto ocurre, la persona desarrolla unas lesiones inflamatorias destructivas, deformantes de la mucosa oronasofaríngea, que son bastante graves y difíciles de tratar. Así tenemos formas localizadas de leishmaniasis, localizadas en piel, que se llama leishmaniasis cutánea localizada, una forma difusa, donde hay falta de respuesta inmunológica del paciente frente al parásito leishmania, una forma mucosa, donde hay afectación de las mucosas nasales y orales como consecuencia de una metástasis del parásito leishmania desde el área de inoculación en piel. Eso puede ser simultánea a la picadura o puede ser años después de que el paciente haya sufrido la infección desde el vector. Y finalmente tenemos la forma visceral, que es la forma causada por las especies Leishmania donovani y Leishmania infantum. Esta forma afecta a órganos como el vaso, el hígado, se encuentra el parásito también en la médula ósea, es decir, en órganos internos. En ese caso, lo preocupante es que ataca fundamentalmente a niños menores de 10 años. Tres especies particularmente de parásitos que tienen tropismo por los órganos internos del cuerpo, como hígado, vaso, que generan un tercer tipo de manifestación clínica de leishmaniasis que se llama leishmaniasis visceral, y este tipo de leishmaniasis es bastante grave y mortal si no es tratada a tiempo. Con respecto a las manifestaciones clínicas de leishmaniasis visceral, la más común es la fiebre. 100% de los pacientes presentan fiebre. Un porcentaje muy alto, casi alcanzando el 100%, presentan aumento del tamaño del hígado y aumento del tamaño del vaso, que se conoce como síndrome hepatoesplénico. También pueden presentar pérdida de peso, anorexia y aumento de los ganglios linfáticos. El tratamiento para la leishmaniasis en cualquiera de sus formas clínicas se debe aplicar solo cuando existe el diagnóstico parasitológico y debe apoyarse en la administración de medicamentos específicos contra el parásito. En el caso de la leishmaniasis visceral, adicionalmente se deben tratar los problemas de anemia, hipovolemia y malnutrición que pueden acompañarla. ¿Cómo se trata la leishmaniasis? En relación al tratamiento de leishmaniasis, este ya está previamente estandarizado por la Organización Mundial de la Salud.
La Organización Panamericana de la Salud recientemente elaboró unas guías para el manejo de leishmaniasis en las Américas, donde podemos encontrar en detalle y por nivel de evidencia cuál tratamiento usar en cada forma de leishmaniasis y por país. El principal tratamiento, o el tratamiento llamado de primera línea para la leishmaniasis en nuestro país y en el mundo actualmente está basado en dos compuestos derivados de antimoniales pentavalentes. Son drogas que tienen efectos secundarios realmente fuertes. Su uso inadecuado en países, por ejemplo, como la India, ha traído como consecuencia la generación por parte de la población de parásitos de resistencia. Ante la sospecha de leishmaniasis, debemos confirmar el diagnóstico. Debido a que el tratamiento que vamos a utilizar no son tratamientos tan inocuos, debemos asegurarnos que estamos tratando esa enfermedad en particular. Para tal fin debemos demostrar el parásito en las lesiones. Los métodos a utilizar son un frotis directamente del borde de la úlcera, al cual se le hará una tinción con ginseng y se verán los amastigotes de leishmania en los extendidos. Biopsia de piel que se incluirá en parafina y se estudiarán los cortes histológicos donde vemos una estructura específica y en los casos de leishmaniasis cutánea localizada podrán verse escasos parásitos y de forma diferente en el caso de leishmaniasis difusa podemos ver abundantes parásitos en los cortes histológicos. Otros métodos incluyen ya más de laboratorio y específicos, hacer cultivos de tejido donde se verán en este caso los promastigotes de leishmania, o técnicas moleculares como el PCR que nos llegan hasta identificar la especie de leishmania que produce la enfermedad. El tratamiento de leishmaniasis cutánea localizada incluye la limpieza diaria de las lesiones con el uso de un antibiótico tópico para prevenir las infecciones secundarias. Dentro del tratamiento específico de la leishmaniasis y como de primera línea están los antimoniales pentavalentes, para cuyo uso debemos hacerle al paciente evaluación cardiovascular previa, asegurándonos que no presenta ninguna contraindicación. También debemos tener presente que el paciente no debe tener alteraciones hepáticas y renales. En el caso de leishmaniasis visceral, el diagnóstico se establece o bien con la presencia del parásito en punción de médula ósea, que debe ser hecho por un especialista, un hematólogo que toma una muestra, se hace un extendido y se ven los amastigotes de leishmania en esas muestras tomadas directamente de la médula ósea. O hoy en día se están utilizando antígenos recombinantes donde a través de una muestra de sangre se procesa y en el suero de esos pacientes que hay anticuerpos circulantes se pueden detectar utilizando o un método de ELISA o unas tiras que ya están establecidas donde nos da la positividad de la reacción colocando en esa tira establecida una gota del suero del paciente. La lucha contra la leishmaniasis incluye el combate al mosquito vector de la enfermedad, aplicando las medidas que corresponden a cada zona o región donde se produzca la enfermedad. ¿Cómo combatir la leishmaniasis? Obviamente no es fácil eliminar un vector que es selvático. No es como el famoso patas blancas que vive en nuestras casas y con fumigación podemos eliminarlo. Pero hay mucho vacío de conocimiento en la biología del vector que nos impide justamente poderlo atacar. Uno que, por ejemplo, importante es la falta de información acerca de los criaderos. No podemos fumigar la selva porque es un animal selvático el vector, pero hay medidas que son mucho más sencillas de hacer. Uno es tratar de que los árboles no lleguen muy cerca de la casa, es decir, dejar una especie de franja abierta entre las viviendas y el bosque, porque el vector no es capaz de volar mucho. Otro, por supuesto, es la tela metálica para proteger las casas, y el otro, que es la recomendación de mi experiencia, cuando vaya a una zona potencialmente peligrosa o que se sepa que existe leishmaniasis, es usar mangas largas. Cubrirse las piernas, los brazos, porque el jejen no es capaz de atravesar la tela. Y con esa simple medida de usar manga larga y pantalón largo, se minimiza la posibilidad de una infección. Otro método de control para la transmisión doméstica es el uso de cortinas
impregnada con insecticida o con mosquitero. Una importante medida de control de la fauna flebotómica consiste en el saneamiento ambiental, con la limpieza de los alrededores de las viviendas y la poda de la vegetación en su entorno. Es un factor antropológico, social, que implica la necesidad, antes de cualquier programa de control, de la educación para la salud. Es decir, la gente no conoce el problema, no sabe qué debe hacerse y cómo protegerse, que eso es lo más importante que el mismo control. Entonces, obviamente, no podemos abordar adecuadamente este problema. Es importante implantar programas de educación para la salud en leishmaniasis y en todas las enfermedades infecciosas que pueden afectar a una comunidad en particular. La leishmaniasis es un problema que tiene un gran componente social. Y es muy importante entender que las soluciones de estos problemas deben ir de la mano con las comunidades afectadas. En el caso de la leishmaniasis visceral, control del reservorio, control del vector y un monitoreo de las personas que pueden estar a riesgo. Siendo el canino el reservorio de mayor importancia, comprobado en el estado de Esparta para la transmisión de la leishmaniasis visceral, en los programas de control se consideró la evaluación parasitaria de estos animales. La leishmaniasis visceral es una enfermedad muy grave y una de las herramientas que tenemos nosotros para poder evitar que se produzca lo que se produce a nivel mundial, que es el 9% de mortalidad en los casos aún con tratamiento, es realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. En este momento, el control de la leishmaniasis se basa en distintos aspectos: control del vector, control de los reservorios, diagnóstico correcto, certero de la enfermedad, el tratamiento con las drogas de las cuales disponemos en este momento, y se continúa trabajando para desarrollar una vacuna. Lo ideal sería poder desarrollar una vacuna efectiva, eficiente, contra todas las formas de leishmaniasis. En este momento existe un buen prospecto que está en ensayos clínicos, el mejor prospecto en las últimas décadas. Esperemos que supere estas pruebas y que podamos contar con una vacuna en los próximos años. La prevalencia de la leishmaniasis puede disminuir si el esfuerzo de la comunidad científica se complementa con la acción de las entidades de salud pública y la participación de las comunidades afectadas, a fin de modificar las condiciones que favorecen el surgimiento y la propagación de la enfermedad.